Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a abordar la lectura Índices de producción de falso recuerdo y falso reconocimiento para 55 listas de palabras en castellano. El presente video ha sido realizado por Tatiana Linares y Alejandro Pavalló. A lo largo de los últimos años, la exactitud de la memoria, y más específicamente los factores que generan que se produzcan distorsiones en los recuerdos, se ha convertido en una de las áreas más importantes dentro de las investigaciones llevadas a cabo con el fin de entender un poco más acerca de la memoria humana. En este punto es importante resaltar que una investigación realizada por James Dease en 1959 y que fue redescubierta en años recientes ha generado un renovado interés en el estudio de las distorsiones de la memoria. El procedimiento en cuestión permite producir un efecto de memoria ilusoria en situaciones controladas de laboratorio, y con la interesante característica de que su realización se puede llevar a cabo con materiales simples, como por ejemplo listas de palabras. En este procedimiento, los participantes estudian una lista de palabras compuesta por los asociados más frecuentes de una palabra que no se encuentra en la lista, a la que usualmente se le denomina como palabra crítica. Como ejemplo, y para ilustrar un poco lo anteriormente dicho, los participantes estudian una lista compuesta por palabras como música, canto, melodía, cuna, voz, guitarra, festival, etc., que están fuertemente relacionadas con la palabra canción, y que en este caso vendría siendo la palabra crítica. En la investigación realizada por James Dease en 1959 y que sirvió como punto de referencia para la realización de trabajos más actuales, se descubrió que el estudio de este tipo de listas de asociación conducía con mucha frecuencia a altos niveles de intrusión o falso recuerdo de la palabra crítica no presentada para estudio. En 1995, y usando un procedimiento parecido, Henry Rodiger y Caitlin McDermott replicaron los efectos del falso recuerdo, y además descubrieron que la palabra crítica mostraba también niveles elevados de falso reconocimiento. Este procedimiento es conocido como paradigma DRM, y cuya sigla está formada por las iniciales de Dease, Rodiger y McDermott, y ha servido para soportar los fenómenos de falso recuerdo y falso reconocimiento partiendo de un amplio número de condiciones experimentales. Sin embargo, en varios de los estudios realizados de acuerdo con el paradigma DRM, se ha demostrado que las listas de asociados, aun siendo generadas siguiendo los mismos patrones de selección, no tienen la misma efectividad a la hora de producir falso recuerdo o falso reconocimiento de sus respectivas palabras críticas. James Dease descubrió que el nivel medio de producción de falso recuerdo para las 36 listas utilizadas en su experimento era del 24.2%, pero además comprobó que estas listas variaban sustancialmente en la efectividad con la que daban lugar a la producción de intrusiones en el recuerdo. Y esto es muy importante si nuevamente se tiene en cuenta que el criterio utilizado para la generación de las listas era siempre el mismo. Cada lista estaba formada por las 12 palabras más frecuentemente emitidas como respuesta a la palabra crítica en una prueba estandarizada de asociación libre. En concreto, los niveles de falso recuerdo en este estudio oscilaban entre el 0% con la lista de asociados correspondiente a la palabra crítica mariposa y 44% con la lista correspondiente a la palabra crítica sueño. La información obtenida en los diferentes estudios que se han llevado a cabo ha servido para recopilar una base de índices fiables de falso recuerdo y falso reconocimiento de palabras críticas para la generación de un total de 55 listas de asociados.
Es importante resaltar que en este conjunto de listas se encuentran incluidas aquellas puestas en práctica por los investigadores que han utilizado el paradigma DRM con materiales verbales de la lengua inglesa. Cuando se habla de este tipo de materiales en lengua castellana, es posible decir que no se disponía de materiales estandarizados en comparación con la lengua inglesa, y es por ello que uno de los objetivos centrales de la investigación mencionada a continuación era la creación de un conjunto de listas de asociados tomando como referencia normas de asociación libre en castellano, y posteriormente aplicarlas a una muestra de sujetos con el fin de obtener datos sobre la probabilidad del falso recuerdo y falso reconocimiento de la palabra crítica de cada lista. Ahora bien, las 55 palabras utilizadas como palabras críticas son todas sustantivos entre 1 y 4 sílabas con una longitud de entre 3 y 8 caracteres y con una frecuencia del uso en el idioma castellano. Entonces, como ejemplo de algunas de las 55 palabras, tenemos cárcel con 2 sílabas y 6 caracteres, tenemos teléfono con 4 sílabas y 8 caracteres y tenemos guitarra con 3 sílabas y 8 caracteres también. Las listas corresponden a 30 de esas palabras críticas. Se forman seleccionando 15 palabras más frecuentes asociadas, por supuesto, con cada una de estas palabras críticas. Al elaborar las listas, se sustituyeron algunos asociados por otro de similar fuerza asociativa, para evitar la inclusión de palabras previamente seleccionadas como críticas, de repeticiones y variaciones léxicas, por ejemplo, formas verbales, plurales, etc., en los materiales de estudio. En esta tabla 1 se puede ver que está ordenada alfabéticamente. Está las palabras críticas, que son estas, y está también los 15 asociados correspondientes para cada palabra crítica. Bien, pasamos al experimento 1. Este fue diseñado con el fin de obtener estimaciones de la probabilidad con la que cada una de estas palabras críticas pueden ser producidas como una intrusión o falso recuerdo, tras el estudio de una lista de asociados más frecuentes. El método de este experimento. Se tomó como población estudiada un grupo de estudiantes que participaron de forma voluntaria. Fueron 364 estudiantes de tercer semestre de psicología de la Universidad de Salamanca, todos ellos hablantes del español. En los materiales se utilizaron primero la tabla de las 55 listas de 15 palabras asociativas que aparecen en ella. Las listas se distribuyeron en conjunto entre 5 y 10 listas para su presentación, determinadas de forma aleatoria constante para todos los participantes. Las palabras de cada lista se grabaron en un formato digital por una voz masculina para su posterior presentación auditiva. Para el procedimiento se llevó a cabo sesiones independientes de grupos entre 20 y 30 personas. Se indicó que oirían una serie de listas de palabras y tras de la presentación de cada lista tendrían que recordar y escribir en cualquier orden las palabras escuchadas, con la advertencia de que las palabras anotadas hubieran aparecido efectivamente en la lista. Las palabras de cada lista se reprodujeron en un orden decreciente de relación asociativa para cada palabra crítica, a razón de una palabra cada 2 segundos. Al final la reproducción de cada lista se da un tiempo de 2 minutos para escribir todas las palabras que pudiesen recordar. Después se presenta las palabras de la lista siguiente y se administraba la prueba del recuerdo libre correspondiente. La secuencia del estudio test se repitió hasta agotar el conjunto de listas asignadas a la sesión experimental. Se daba por terminado en este momento el experimento. En los resultados de discusión se obtuvieron índices descriptivos tanto del recuerdo correcto como del falso recuerdo.
En la tabla se presentan los porcentajes medios de recuerdo correcto y de intrusiones de las palabras críticas para cada una de las listas. Los resultados mostraron que los participantes fueron bastante exactos recordando palabras que habían escuchado con muy pocas intrusiones de palabras no estudiadas, diferentes de las críticas en un 5% del promedio. Para el conjunto de las 55 listas, la medida de recuerdo correcto fue de un 68%. Esta fue muy similar al estudio hecho por Rodiger y Gallo, en cuyos experimentos el nivel medio de recuerdo oscilaba entre 63 y 68%. En cuanto al falso recuerdo, la variabilidad entre las distintas listas fue muy alta. Ninguno de los 56 sujetos que estudiaron la lista de asociados para la palabra crítica jirafa y de los 42 sujetos que estudiaron la palabra crítica mariposa. En estas dos no hubo intrusiones o falsos recuerdos. La lista de más falsos recuerdos que se evidenció fue noche con un 52% de los 31 sujetos estudiados. Se constató también que para la mitad de las listas el porcentaje de intrusiones críticas no excedió el 15%, eh, obteniéndose resultados muy similares al estudio de lengua inglesa. A continuación vamos a hablar del experimento número 2. Y en este punto es importante resaltar que el objetivo principal de este experimento era obtener estimaciones cuantitativas del grado en el que el estudio de cada una de las 55 listas de asociadas utilizadas en el experimento anterior conducían al falso reconocimiento de las correspondientes palabras críticas cuando éstas se incluían como distractores en la prueba de memoria. Un punto clave cuando se trata de determinar los índices de falso reconocimiento es el impacto que se puede llegar a obtener si se realizan pruebas de recuerdo antes de la prueba de reconocimiento con los mismos participantes y con los mismos materiales de estudio. Y según anteriores investigaciones, la probabilidad de reconocimiento falso de una palabra crítica aumentaba drásticamente cuando, por error, la palabra en cuestión había sido recordada en una prueba de recuerdo libre anterior. El experimento fue llevado a cabo con 300 voluntarios de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, todos con el castellano como primera lengua. En cuanto al material de estudio, es importante decir que este estaba conformado por 55 listas diferentes de asociados y fue el mismo que el utilizado en el experimento anterior, con idéntica distribución en conjuntos de listas y con el mismo formato de presentación auditiva. Para la prueba de reconocimiento se preparó una hoja de papel que contenía tanto palabras estudiadas como palabras distractoras. Las palabras de esta hoja de reconocimiento se presentaban en letras mayúsculas y estaban dispuestas de manera aleatoria en dos columnas. A la derecha de cada palabra había dos casillas, una para marcar la respuesta sí y otra para marcar la respuesta no, todo dependiendo de si la palabra había sido mencionada o no. La mitad de las palabras incluidas en la prueba de reconocimiento habían sido presentadas previamente para el estudio y la otra mitad eran palabras nuevas. De estas, un tercio eran las palabras críticas correspondientes a las listas presentadas y el resto eran distractores similares en frecuencia de uso y número de sílabas a las palabras estudiadas. En cuanto al procedimiento, es posible decir que los sujetos participaron en grupos de entre 20 y 30 personas en sesiones independientes. Al inicio de cada sesión se les informó de que iban a participar en un experimento de memoria y de habilidades matemáticas, pero no se les dio información adicional sobre la prueba. La presentación auditiva de las listas de asociados se realizó de la misma manera que en el experimento anterior,
y tras la presentación de la última palabra de cada lista se pedía a los participantes que realizaran una tarea de comprobación de resultados aritméticos en un cuadernillo. Con el fin de que el intervalo entre la presentación de las sucesivas listas fuera constante, la duración del periodo asignado para la realización de esta tarea aritmética fue de 2 minutos. Finalizada la presentación de las listas, los sujetos recibieron instrucciones para llevar a cabo la tarea de reconocimiento, indicando para cada palabra impresa en la hoja de prueba si había sido presentada o no en las listas. Asimismo, se les indicó que respondieran a cada una de las palabras en el orden en el que aparecían en la hoja, comenzando por la primera palabra de la columna de la izquierda y adicionalmente que no dejaran ninguna casilla en blanco. De acuerdo con los resultados obtenidos, los participantes fueron muy precisos distinguiendo entre las palabras presentadas en el estudio y las palabras añadidas como distractores. El porcentaje promedio de aciertos para el conjunto de las listas fue del 53%, mientras que el porcentaje promedio de los distractores no relacionados solo alcanzó el 14%. De manera similar a lo observado con el falso recuerdo en el experimento anterior, las listas utilizadas mostraron notables diferencias en cuanto a su eficacia para producir el falso reconocimiento de palabras críticas. Finalmente, los datos obtenidos en este experimento son similares a aquellos obtenidos en experimentos previos en los que se han recogido datos equivalentes de reconocimiento independiente para conjuntos amplios de listas de asociados en lengua inglesa. En conclusión, tenemos la discusión general y el objetivo principal del estudio es la elaboración de materiales verbales en castellano que fueron adecuados para su utilización en la investigación sobre falsos recuerdos con el paradigma DRM. 55 listas de 15 palabras asociadas frecuentes del español. De manera global, de los dos experimentos han permitido constatar que cuando se utiliza este procedimiento experimental, el estudio de las listas de asociados específicamente generados para este trabajo conduce a un nivel moderado de falso recuerdo, en este caso del experimento 1, y a un nivel alto de falso reconocimiento del experimento 2, de las correspondientes palabras críticas. Hay una existencia de una gran variabilidad entre las diferentes listas de palabras asociadas a la hora de producir tanto el falso recuerdo como el falso reconocimiento de sus correspondientes palabras críticas. Los resultados obtenidos en el presente estudio son una replicación con materiales en castellano de los resultados obtenidos por otros investigadores en lengua inglesa. La variabilidad de las listas sugiere que hay aspectos relacionados con características de los propios materiales verbales utilizados en los experimentos de DRM, que pueden ser determinantes en el falso recuerdo o falso reconocimiento. El estudio también demuestra que hay una correlación positiva entre la frecuencia escrita de las palabras críticas y su probabilidad del falso recuerdo, y también una correlación positiva entre el grado de asociación media de la lista con la palabra crítica y probabilidad del falso reconocimiento. El avance de esta problemática depende de datos descriptivos y normativos para un conjunto extenso de estímulos verbales y por lo tanto una base de datos más extensa de palabras en lengua castellana. Como conclusión, este estudio constituye un punto de partida para potenciar la realización de investigaciones experimentales sobre los falsos recuerdos en nuestro entorno lingüístico. Este trabajo facilitará el proceso de selección de materiales de acuerdo a su utilización en experimentos de paradigma DRM. Esto es todo, muchas gracias por vernos y estamos dispuestos a responder cualquier inquietud. Muchas gracias.